Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante que la mayoría de mis pacientes tienen muchas dudas y quiero compartirlos para que tengamos un poco más de claridad. Vamos a hablar sobre reconstrucción mamaria y hoy vamos a hablar de tres cosas importantes. La primera es en qué momento vamos a hacer una reconstrucción mamaria. La segunda, los tipos de reconstrucción que hay y la tercera, cuándo reconstruimos la areola y el pezón. Entonces, empecemos. ¿Qué es importante de saber? Cuando reconstruimos a una mama la reconstruimos cuando hay ausencia de la misma. Esto se puede hacer porque la paciente tiene cáncer de seno y requiere retirar todo de la mama, o porque el paciente tuvo un problema genético en el que no se desarrolló adecuadamente su mama y es un poco más pequeña con respecto a la otra, o hay asimetrías muy importantes o deformidades por traumas u otras cosas. Hoy vamos a hablar principalmente de la reconstrucción mamaria por cáncer de seno, que es lo más común. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Cuándo hacemos una reconstrucción mamaria y en qué momento se puede hacer? Cada paciente es independiente y es único e irrepetible. Sin embargo, existen algunos parámetros que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son estos? Hacemos reconstrucciones en dos momentos, en un momento que se llama reconstrucción inmediata y reconstrucción tardía. La reconstrucción inmediata se refiere a los pacientes que en el mismo momento en el que el mastólogo o cirujano de seno y tejidos blandos retira el tejido mamario y nosotros en ese mismo momento, en la misma cirugía, realizamos un nuevo seno. La otra opción es de manera tardía. ¿Qué significa tardío? Tardío es que el cirujano de seno y tejidos blandos o el mastólogo retira la mama, cierra y esperamos un tiempo para poder hacer esta reconstrucción. ¿Cuándo hacemos esta reconstrucción o al cuánto tiempo? Depende de varias cosas. Depende primero de qué manejo se va a dar de manera, complementaria, nosotros llamamos adyuvante. En este caso, si requiere quimioterapia, radioterapia o si necesitamos ir a nuevas cirugías. ¿Por qué se requeriría ir a nuevas cirugías? Si los márgenes, nosotros llamamos márgenes a los bordes que damos o los límites que damos más allá del tumor para evitar que estas raíces que están por ahí abajo se vayan diseminando o puedan quedar ahí. Si los márgenes en patología salen positivos, debemos entrar y quitar otro poco para retirar esas raíces que están acá. Generalmente eso pues es poco usual, pero si eso llegara a pasar, el cirujano de seno de tejidos blandos debe entrar a retirar eso, nosotros debemos esperar. Además de eso, si el paciente después de la cirugía requiere quimio o radioterapia, también debemos esperar. Principalmente debemos esperar a que termine el tratamiento de la quimioterapia, al menos 2 meses después de haber terminado el tratamiento de la quimioterapia, y también cuando termina la radioterapia entre 6 meses a 1 año después de haber terminado este procedimiento. ¿Por qué tanto tiempo? Es la mayor pregunta. Porque la radioterapia es un proceso en el que por medio de la radiación matamos o tratamos de controlar la mayoría de las células que pueden quedar en la parte inferior y que puede producir una recaída. Pero este proceso también de radiación daña la piel y tiene efectos sobre la piel. Eso hace que los tejidos no sean aptos para poder hacer la reconstrucción en un momento tan rápido. Debemos esperar a que el tejido tenga una tranquilidad y además de eso esté en mejores condiciones para poder hacer la reconstrucción. Entonces recordemos, una reconstrucción se puede hacer de manera inmediata o de manera tardía. Otra forma de hacerla de manera tardía es si el paciente se retiró la mama y se cerró, como estamos en ese momento, el momento del COVID, que debemos esperar hacer una reconstrucción tardía por la parte quirúrgica, por evitar los riesgos del paciente. Pero si el paciente no va a quimio ni a radioterapia, a los 3 meses ya podemos hacer la reconstrucción sin ningún problema. Entonces, eso es muy importante con respecto a los tiempos de cuándo hacer y cuándo no hacer una reconstrucción mamaria. Algo súper importante de tener en cuenta es si el paciente quiere hacerse una reconstrucción. Si el paciente no quiere hacerse una reconstrucción, no tenemos por qué, incitarlo a que la haga. La reconstrucción mamaria hace parte del proceso del cáncer. ¿Por qué? Porque queremos darle al paciente esta oportunidad de volver a tener lo que está perdiendo y que además de eso se sienta bien con su cuerpo. Sin embargo, hay pacientes que no desean hacerlo y si no lo desea, pues no es una obligación, no es algo que tenga que hacer, es algo que le ofrecemos como un plus para poderse sentir mejor y poder reconstruir su cuerpo lo más parecido a lo que lo tenía antes, ¿ok? Bueno,
El segundo punto son los tipos de reconstrucción mamaria que podemos hacer. Existen 3 tipos de reconstrucción mamaria. La primera es con un implante o dispositivo. ¿Por qué decimos implante o dispositivo? Porque hay implantes que ya vienen listos y que están de forma definitiva y que se pueden colocar en algunos casos, pero también hacemos una reconstrucción mamaria con implantes o con dispositivos que llamamos expansores. Los expansores son unos implantes que vienen desinflados y que a medida en que vamos viendo que el tejido está bien, vamos inflándolos para obtener el volumen simétrico con el del otro lado que nos quedó, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Primera opción. Segunda opción es con el propio tejido del paciente. Eso se llama una reconstrucción autóloga. Autólogo es propio tejido del paciente que podemos tomar de muchas partes, pero que vamos a hablar de las 2 partes más importantes de donde las tomamos. Las partes que más utilizamos del cuerpo para reconstruir un seno es el gordito del abdomen en la parte inferior del ombligo, ¿de acuerdo? Que nos sirve para realizar esta reconstrucción de manera adecuada. Y la otra parte donde tomamos es la región dorsal en la espalda para coger también o ese gordito o el músculo que está por debajo para poder realizar nuevamente la reconstrucción del seno que se necesita. Esas son las áreas que más utilizamos. Existen otras partes, pero digamos que estos son los que tienen mayor, volumen y mayor calidad de tejido, más parecido al de las mamas, y por eso los usamos muy frecuentemente. Y la tercera opción de reconstrucción es combinar los dos. Entonces tenemos tejido autólogo y un implante o dispositivo, generalmente para pacientes que tienen mucho volumen mamario y que van a necesitar hacerlo un poco más grande y no tienen suficiente tejido autólogo para poderlo hacer. Entonces tenemos todas esas opciones. Recordemos entonces, mastectomía se puede hacer retirar el seno y podemos hacer reconstrucción mamaria de manera inmediata o de manera tardía. Ya dijimos las condiciones. Segundo, los tipos de reconstrucción. Puede ser con implante o dispositivo, con tejido autólogo o la combinación de los 3. Bueno, y la tercera cosa de la que vamos a hablar hoy es la reconstrucción del complejo areola-pezón. El complejo areola-pezón no se reconstruye de manera inmediata en el momento en el que se hace el seno si lo retiraron. Si no lo retiraron, pues va a quedar con él desde el primer momento y no va a haber ningún inconveniente. Pero si lo retiraron, tenemos que dar un tiempo para poderlo realizar. Y existen 2 formas de realizar este complejo areola-pezón. Una que es de manera quirúrgica, en la que nosotros tomamos el tejido que está en la parte de la mama y hacemos algún movimiento que llamamos un colgajo para hacer un volumen y poder recrear un pezón. Y la areola la hacemos tomando un pedazo de piel que queda en la parte interna de la ingle, ya que esta piel es más oscura y se parece al color de la areola normal. Esa es la forma quirúrgica. Y la forma no quirúrgica, y la cual está en auge en este momento, es el tatuaje. Entonces existe la manera de realizar este complejo areola-pezón con un tatuaje que lo realizamos en 3D. Y al hacerlo en 3D, visualmente vas a tener la apariencia de tener un complejo areola-pezón con volumen. Sin embargo, al tacto va a ser plano, y esa es la diferencia que tenemos entre los dos. Claramente hay otras diferencias, como que al hacer un tatuaje el paciente no requiere ir a cirugía, no necesitamos de una sala quirúrgica, necesitamos de una sala de procedimientos en el consultorio, donde se puede hacer de una manera muy controlada, pero además de manera ambulatoria. El paciente no requiere hospitalizarse tampoco en la otra, pero digamos que no necesita ir a una sala de cirugía, ni a una clínica, ni nada de eso, y es algo que funciona muy bien. Hay diseños súper lindos que quedan muy parecidos al del otro lado, y eso pues puede ser muy bueno para el paciente. ¿Cuánto tiempo después de haber hecho la reconstrucción mamaria hacemos una areola y un pezón? Depende de varios factores, pero digamos que el principal es realmente si el paciente no requiere otros procesos. Por ejemplo, si hicimos una reconstrucción mamaria inmediata y el paciente va a quimio o a radioterapia, debemos esperar también el proceso de terminar estos procesos para poder hacer la areola y el pezón. Si el paciente no va a quimio ni a radioterapia, entonces dependemos de la otra mama. Si la otra mama es muy parecida a la que ya hicimos, podemos hacerlo de manera inmediata después de 2 o 3 meses después de la cirugía. De lo contrario, nos toca esperar los mismos tiempos de la reconstrucción para poder hacer la areola y el pezón. Sin embargo, es algo que queda muy bonito y que completa el proceso de reconstrucción.
Nuevamente, el paciente es el que nos da la pauta para saber si lo vamos a hacer o no, porque depende de él directamente si lo quiere hacer o no. Bueno, entonces, recuerden, estos 3 puntos son muy importantes. Sé que hay muchas preguntas al respecto. Existen otras técnicas de las cuales hablaremos en otra charla, donde les explicaré por qué utilizamos, por ejemplo, la grasa o por qué utilizamos otro tipo de procedimientos para mejorar bien sea la simetría, la forma o el volumen de las mamas reconstruidas. Bueno, me encanta estar con ustedes, espero que les haya gustado esta charla de Abre Boca sobre la reconstrucción mamaria. Es una explicación básica, sé que hay muchas preguntas. Todas las preguntas, por favor, pueden dejármelas aquí abajo o pueden escribirme a mi WhatsApp 316-207-7702, escribir en mi página web www.drcatarinasavedra.com o a mi correo electrónico drcatalú@gmail.com. ¿Listo? Estamos entonces en contacto, me cuentan qué les pareció esta charla, si les gustó, si tienen muchas preguntas, aquí estaré presta para explicarles, poderles dar todos los consejos que necesiten y aclarar todas las dudas que tengan. Un abrazo, me encanta verlos, hasta la próxima.